Hoy aquí vamos a estar reemplazando un ventilador como el que está instalado. Vamos a ver. Aquí tenemos la caja del ventilador nuevo. Es un Bigas Fans ES6. Quitamos la tapa inferior. Vamos a ver las partes que tenemos en la caja del nuevo ventilador. Aquí tenemos el canopy o cubierta que tapa las conexiones eléctricas. Aquí tenemos las paletas o aspas del ventilador. Este es el motor del ventilador. Aquí la luz del ventilador que alumbra hacia arriba, la tapa inferior, la documentación con el control remoto del ventilador. Removemos las paletas del ventilador viejo. Removemos el canopy o tapa que tapa las instalaciones eléctricas de la caja. Quitamos los tornillos que sujetan la fuente de alimentación o transformador. Este rojo es el cable que viene en uno de los interruptores para alumbrar las luces circulares de este techo, y este retorno negro para alimentar el ventilador. Aquí el neutro y el cable verde que son las conexiones a tierra. Él va ahora a entrar a la casa a comprobar cuál es el interruptor de la luz y del ventilador. ¡Cuidado! Él encendió el interruptor de las luces. Cuando encienda este el ventilador va a sonar y alumbrar, y le digo que lo deje apagado para trabajar sin corriente. Desconectamos el marrón del filtro del retorno, desconectamos todos los cables de la tierra, desconectamos el cable azul del filtro del neutro, sacamos el filtro todavía conectado a la entrada del transformador, desconectamos el plug del secundario del transformador que alimenta el ventilador. Quitamos los tornillos que sujetan la base del ventilador a la caja eléctrica y bajamos lo que resta del ventilador viejo. No bueno. Ahora vamos a armar el ventilador nuevo. Aquí tenemos las diferentes partes. Tomamos el motor del ventilador, tomamos la varilla o tubo metálico con sus cables y el cable de seguridad. Tomamos los accesorios. He aquí el diagrama de instalación. Ponemos la varilla con el cableado sobre el motor. Pasamos el perno M6 por 32 milímetros. Ponemos la tuerca M6 y los ajustamos con la llave Allen. Instalamos con los tornillos el cable de seguridad y el cable de tierra. Y los ajustamos con un destornillador, como en este diagrama. Ahora instalaremos la luz ascendente, o sea que alumbra hacia arriba, como ilustra el diagrama. Pasamos a través de la luz el cable de seguridad, el conector de conexión y el cable de tierra, y deslizamos la luz hacia abajo. Pasamos los cables a través de la ranura y que la ranura pase a través de la cabeza de los tornillos, y terminamos de llevar la luz hasta abajo. Ahora vamos a instalar la luz que alumbra hacia arriba. Conectamos el conector que tiene los cables de la luz con el conector que va hacia el motor. Conectamos el conector del cableado que viene por el tubo al toma corriente de la luz. Colocamos la cubierta del cableado de la luz y la campana que cubre las instalaciones en la caja eléctrica del techo. Ahora vamos a instalar la bola de montaje. Pasamos los cables a través del orificio de la bola. Le ponemos el pasador de acero de 6 milímetros al tubo. Subimos la bola para que el pasador entre en ella y le colocamos la cuña de seguridad con su tornillo. Procedemos a instalar el soporte de montaje a la caja eléctrica. Lo ponemos contra la caja y lo fijamos con sus dos tornillos. Ahora colgamos el ventilador montando la bola en el soporte de montaje. Colocamos la fuente de alimentación o transformador en la parte superior de la bola. Estos ventiladores pueden trabajar sin filtro de alimentación utilizando este diagrama, pero en este caso vamos a utilizar este filtro de alimentación con azul en el neutro, el vivo en el marrón y la tierra en el verde, y este otro marrón y azul para alimentar el transformador. Y utilizaremos este diagrama. Fijamos la base del transformador al techo con tornillos. Conectamos el cable de seguridad, como vemos aquí en el diagrama, alrededor de la base del ventilador. Colocamos la campana que cubre todos los cables eléctricos y le ponemos sus 4 tornillos.
tal y como vemos aquí en el diagrama. Para montar las paletas del ventilador, los 6 tornillos hexagonales en la base del motor deben estar flojos para que las 2 pestañas amarillas puedan estar fuera, y cada paleta debe coincidir con su número en la base del motor, tal y como nos indican las instrucciones aquí. Las aspas entran a presión y no debemos apretarle ningún tornillo a ninguna hasta no tenerlas todas puestas. Una vez puestas las 6 aspas, debemos apretarlas en el orden consecutivo del 1 al 6, y si nos fijamos, los números no son consecutivos en la base del motor. De esta manera, las pestañas amarillas podrán subir y el ventilador podrá girar. Encendemos el interruptor para darle corriente al ventilador. Tomamos el control y jalamos el sticker para desbloquear la batería. Al apretar, con ese sonido arranca el ventilador. Probamos las diferentes intensidades de la luz que alumbra hacia arriba, bajando hasta que se apaga, subiendo hasta el máximo. Disminuimos la velocidad del ventilador y se la volvemos a aumentar, y lo paramos completamente para ponerle el cover inferior. Como podemos ver aquí en el diagrama, presionamos hacia arriba y la giramos hacia la derecha. Me gusta. Bien amigos, eso es todo. Hasta la próxima.